buenas tardes, mis estimados estudiantes de su curso de termodinámica. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta maravillosa cátedra. En la tarde de hoy, primero, para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Anselmo Sánchez Traspalacios, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la UNED. Soy magíster en matemática, de educación matemática pura, egresado del posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la UNED. Soy también abogado de libre ejercicio, egresado de la UNILLES de Barinas. Actualmente estoy terminando los estudios de mi de defensa del trabajo especial de grado, en mis estudios de posgrado de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Rómulo Gallego de San Juan de los Morros. Bueno, quiero primero que todo decirles que la planificación, pensaba subirla el fin de semana, he estado trabajando fuerte en eso, porque hubo un cambio, bueno, para los que ya me conocen y los que están ya estado acá en la universidad, antes se evaluaban cuatro módulos, 4 unidades, ahorita vamos a hablar 3 módulos o 3 unidades, quiere decir que vamos a tener la misma información, pero distribuida en 30, 30 y 40%. Entonces eso ha retrasado un poquito, porque me ha tocado replanificar, replantear, mover algunos temas, quitar algunos temas, para poder cumplir con esa nueva planificación que nos exige la universidad. Entre hoy y mañana, va a aparecer lo que es el plan de evaluación. Hoy les di la bienvenida, hoy lunes 10 de febrero del 2025. Le di la bienvenida. Bueno, por ahí está Lucy, conectada. Le di la bienvenida y de antemano pues quiero que tengan presente eso, que el fin de semana trabajé, hoy yo mediante la Zoom, y van a tener ese contenido programático y van a tener el plan de oración entre hoy y mañana. Más, sin embargo, les adelanto que vamos a tener ya el lunes 17 de febrero la primera oración. Pero tengan con certeza de que yo entre hoy y mañana eh, voy a arreglar la plataforma para que ya quede distribuida con los 3 módulos que vamos a tener. Por supuesto, de pronto el módulo no lo vayan a ver todavía, va a aparecer, no les va a aparecer porque yo generalmente voy abriendo los módulos a medida que voy avanzando en la materia, ¿no? Vamos a arrancar, bueno, esta primera encuentro de termodinámica, digamos, eh, no va a ser tan, ya, ¿por qué no me corre? Ah, ya me está corriendo, ¿sí? Digamos que no va a ser tan trágico, ¿sí? Porque vamos a ver los conceptos básicos. Sin embargo, yo también les voy dado esta clase, le voy a montar otras videoclases. Si de pronto ya están montadas allí, pues pueden ir visualizándolas, pero yo hoy voy a realizar para dejar las que van para el examen. Vamos a comenzar esta cátedra y esta primera parte no va a ser tan, digamos, tan de cálculos, sino va a ser más teórica, porque primero debemos hacer una entrada y comenzar a entender qué es este, qué es la termodinámica, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que la termodinámica viene de unos términos eh, utilizados en el griego que dice thermos y dynamics, ¿no? El thermos está relacionado con lo que es el calor y la dynamics con lo que es el movimiento. Si nosotros fusionamos, perdón, estas dos palabras, lo que es calor y movimiento, la termodinámica viene siendo lo que acabas de decir, calor en movimiento. Sí, el estudio del calor en movimiento. ¿Ok? También otro concepto que puedo utilizar y que lo estoy citando acá, que es la parte de la física que estudia lo relacionado entre el calor y las restantes las restantes formas de energía. Existen otras formas de definirla, como el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema macroscópico, ¿sí?
entre paréntesis, ¿qué es el sistema macroscópico? Pues el conjunto de materias que se pueden aislar específicamente y constantemente en una estructura finita de materia y de energía. Entonces, una vez hecha esta entrada, vamos a ver, porque aquí les traje unas láminas también para tratar de resumir, que como hablamos ahorita de la palabra de que hay unas propiedades en la termodinámica, vamos a arrancar acá diciendo que entonces, vamos a ver, bueno, que vamos a tener unas propiedades independientes y otras propiedades dependientes, ¿no? Las propiedades independientes, que son las que encontramos al lado izquierdo, es cuando el cambio de una afecta a la otra. O sea, es cuando en un proceso termodinámico el cambio de una propiedad afecta a la otra. Ejemplo, la presión, la temperatura y el volumen, ¿no? La presión afecta a la temperatura y también afecta al volumen. Un ejemplo, si yo tengo un pistón donde estoy comprimiendo una mezcla de aire y combustible, ¿sí? En ese pistón, si yo aumento la presión dentro del pistón, ¿sí? Aumenta también la temperatura y disminuye el volumen, ¿ok? Por eso es que más adelante, cuando vamos a, creo que es en el segundo o tercer, creo que es el tercer módulo, bueno, ahorita es en el tercer módulo que dará, que veamos lo que es máquinas de combustión interna, vamos a ver los motores cuatro tiempos, el ciclo Otto y el ciclo diésel, y vamos a ver que por lo menos eh, los ciclos diésel o los motores de combustión interna descendidos por compresión de aire trabajan con lo que es a través del autoencendido, es decir, se entra el pistón, la mezcla de aire-combustible, el pistón aumenta la presión dentro del camarín, donde está esa mezcla de aire-combustible, esta se comprime, tanto que aumenta la temperatura de esa mezcla y la temperatura de compresión va a ser igual va a ser mayor o igual a la temperatura de flama y se autoenciende, ¿no? No necesita una chispa, ciclo Otto para comenzar la ignición o lo que es la combustión de esa mezcla de aire y combustible. Pero también vamos a tener entonces al lado derecho las propiedades dependientes, que es cuando el cambio de una de las propiedades este, afecta a la otra, ¿sí? Entonces fíjense que aquí la entalpía, la entropía y el volumen específico. Y ya vamos a ver en este sentido por qué la entalpía, la entropía, este, digamos, son dependientes. Perdón, estas son las independientes. La presión, temperatura y volumen. Y estas son las dependientes, que es la entalpía, la entropía y el volumen. Entendiéndose por la entalpía, que tiene que ver con el intercambio de energía, la entropía con el estado de desorden de un sistema, y el volumen, pues, con el espacio físico que ocupa un sistema, ¿no? Entonces, repito, aquí estas, la del lado izquierdo son las independientes, y fíjense que es cuando ese cambio no afecta, repito, aquí me he equivocado, es cuando el cambio no afecta una de la otra. Pero en la vida, cuando nosotros estudiamos por lo menos ese tipo de motores, sí vamos a ver que cuando aumenta la presión va a aumentar automáticamente también la temperatura. Bueno, aquí vamos a continuar. Antes de hablar de esta lámina, vamos a hablar un poquito también de los fundamentos de la termodinámica. Estos fundamentos se basan en observaciones experimentales que han sido este, formalizados. Y estas observaciones pues, han creado una serie de leyes, ¿no? Como es la primera, la segunda ley de la termodinámica. Nuestra primera ley de la termodinámica, que enuncia lo siguiente, que es la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Y entre esta dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
¿no? Vamos a ver un ejemplo que la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a hablar de una hidroeléctrica. La hidroeléctrica se almacena una gran cantidad de agua en un embalse y y luego se libera a través de tuberías de diámetro de 8 metros, un caudal aproximadamente de 600.000 metros cúbicos por segundo que van a ingresar a una turbina. Entonces vamos a ver cómo esa energía potencial que está acumulada en ese embalse, cuando se libera y se hace pasar por unas turbinas, creo que son Kaplan, y esas están conectadas a un generador, voy a transformar esa energía potencial en energía eléctrica, ¿no? Estamos viendo el primer principio aplicado de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. También hay un segundo principio, una segunda ley que parte precisamente de esa observación. Y la segunda ley dice, permite determinar la posibilidad de que un proceso ocurre o no y se puede predecir su dirección. Eso lo dice la segunda ley. Y la tercera ley, que establece que la entropía tiene un valor cero cuando la temperatura absoluta es de 0 grados. La entropía es de utilidad en aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque hay procesos que son, o que, digamos, son entrópicos y hay otros que no son entrópicos, entendiéndose como la entropía como el estado de desorden de un sistema. Es decir, entre el sistema sea más desordenado, va a haber un mayor nivel de entropía. Si el sistema es más ordenado, va a haber un menor nivel de entropía, ¿no? Digamos, esta tercera ley que habla de la entropía, la termodinámica, podemos de pronto, eh, digamos, acabar con la fantasía de una película que se llamaba este, Volver al futuro, creo que era, porque ahí allá hablaban de que, bueno, en la película, relataban, perdón, de que una persona viajaba en el tiempo, iba y venía. Entonces, por este tercer principio de la termodinámica, por esta tercera ley de la termodinámica, sencillamente no se puede ir del futuro al pasado. De pronto sí se pudiese viajar del pasado, de un punto que llamamos pasado al futuro, pero del futuro, estando en un punto futuro al pasado, no se puede viajar porque estaríamos violando la tercera ley de la termodinámica. Ejemplo, si yo agarro una hoja de papel y la quemo, ¿sí? Y la quemo, es imposible que ese fenómeno físico pueda ser retrotraído. Es imposible. Y nosotros sí vivimos en un estado constante de entropía. Todos los fenómenos que van ocurriendo a nivel del tiempo van, van generando estado de desorden. Ejemplo, hoy cuando yo llegué a mi clase de termodinámica, o al principio, cuando vine a dar mi bloque de clases, este salón de pronto estaba en un orden. Yo llegué y moví la computadora, moví la cámara, moví los marcadores, ya estoy creando un estado de desorden. Si yo viajo de este punto al pasado, no puedo volver a ordenar exactamente este salón de clases, no lo puedo ordenar, no lo puedo ordenar exactamente como estaba. Por eso es imposible viajar al pasado. De pronto al futuro, partiendo de un punto, viajando al futuro, pues sí, porque todo el tiempo va a estar desordenando un sistema. Pero yo no puedo volver de ese futuro al pasado, porque no lo puedo volver a ordenar. Así yo intente volver a reconstruir exactamente como estaba el salón de clase. Bueno, también como hablamos de qué es un sistema, ¿no?
¿Qué es un sistema? Pues un sistema parte del universo, ¿sí? La cual eh, se separa del exterior por unos límites imaginarios, los cuales se representan con líneas a trazos y que tienen un espesor específico. Entonces, cuando hablamos de un sistema termodinámico, nos estamos refiriendo a que lo vamos a extraer de un universo. Un ejemplo, yo pudiese decir que el universo es Táchira, ¿no? Entonces yo quiero estudiar, un ejemplo, los tipos de cáncer de cáncer estomacal en San Cristóbal. Entonces yo tengo que delimitar solamente el municipio de San Cristóbal porque ahí es donde ese sistema es el que me interesa de ese universo, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a encontrar en esta materia con un universo y que de pronto no me interesa estudiar todo ese universo, sino un sistema, parte de ese universo. ¿Ok? Entre esa clasificación y esta clase, pues yo de pronto, Lucy que está conectada, yo lo voy a conectar, lo voy a colocar la clase donde yo hice los dibujos en el pizarrón, este, donde expliqué los tipos de sistemas, ¿no? Que pueden haber sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿no? Y yo hice un dibujito por allí también. En los sistemas cerrados es aquel donde existen intercambio de masa entre el sistema y los alrededores. Perdón, un sistema cerrado, perdón, es donde no existe, corrijo, el intercambio de masa entre el sistema y los alrededores. Es decir, si yo delimito mi sistema y digo que ese sistema cerrado no va a haber intercambio de masa con los alrededores. Un ejemplo, un tanque de agua cerrado. Ahí no va a haber intercambio de nada con los alrededores. Pero un sistema abierto es aquel que existe intercambio de masa con los alrededores. Por decir, yo puedo tener un tanque que tenga entrada de agua y que tenga al mismo tiempo salida de agua. Entonces vamos a ver que dentro del sistema todo el tiempo va a estar recirculando una masa de agua diferente a la que yo tenía al inicio, ¿verdad? En este caso, ese sería un sistema abierto. También pudiésemos tener un radiador donde entra agua fría y sale agua caliente, ¿sí? Entra agua fría y sale agua caliente. ¿Por qué sale agua caliente? Porque cuando pasa por el por el bloque del motor y refrigera los alrededores del pistón, hay un intercambio allí, eh, un intercambio, digamos, pérdida, en este caso no va a haber pérdida de masa, porque no se va a evaporar evidentemente ese agua, pero sí sale una característica diferente como la que entró al principio. Entró agua fría, ahora sale agua caliente. ¿Ok? También lo podemos ver, no, también lo podemos ver este, en un refrigerador también, ¿no? Bueno, tantos ejemplos que hay en una caldera, en un horno, ¿sí? Etcétera, etcétera. Fíjense que antes de continuar acá vamos a ver esta lámina que nos habla de lo que es el equilibrio termodinámico. Que el equilibrio termodinámico va a estar basado en lo que es eh, el equilibrio mecánico, químico y térmico, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar un poquito de lo que son el equilibrio termodinámico. Se dice que un sistema está en equilibrio termodinámico siempre y cuando no ocurran cambios de sus propiedades sin un estímulo externo. ¿Ok? O sea que si no hay cambio dentro de las propiedades, pues no va a haber, no va a alterar el equilibrio termodinámico. Eso es un ejemplo cuando en la ley de Newton yo tenía la ley de la inercia, ¿no? Si de pronto yo agarraba este celular y lo dejaba en una mesa y no hay ninguna fuerza externa que modifique el estado de reposo, pues en ese momento iban a decir que tenían un estado de reposo absoluto, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el equilibrio termodinámico. Si no hay un ente externo que modifique el estado de equilibrio, pues ese sistema termodinámico va a estar en equilibrio.
Pero fíjate que estos tipos de equilibrio, este tipo de, corrijo, de equilibrio, como vimos en la página anterior, van a estar mecánico, químico y mecánico, químico y térmico, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, se me fue mucho, ya vamos a ver si lo podemos acercar aquí. Ah, en el equilibrio mecánico se alcanza en un sistema cuando no existe ninguna fuerza interior sin balancear entre el sistema y los alrededores. Es decir, yo puedo tener un pistón, estudiar el pistón de un motor de combustión interna, y si ese pistón está sin ninguna fuerza que altere el estado, tanto externa, que lo haga mover, yo digo que ese pistón o ese sistema de, digamos, el pistón mezcla aire combustible va a estar en equilibrio mecánico. Pero si de pronto ya hay en el émbolo se le aplica una fuerza para que cumplima la mezcla de aire combustible, entonces ya no hay equilibrio mecánico. Vamos a ver ahora a qué se refiere el, el equilibrio químico en la termodinámica. Se alcanza cuando un sistema en equilibrio mecánico no tiende a experimentar un cambio espontáneo de la estructura interna, tal como en una reacción química o en una transferencia de materia de una a otra parte del sistema, tal como en un cambio de fase o difusión o disolución. Entonces, fíjate que esto está relacionado. Yo puedo tener en un pistón una mezcla de aire combustible, esté atrapada allí y que ese sistema no lo esté, sino esté comprimiendo, no esté subiendo y bajando. ¿Qué pasa si yo a ese sistema hago que esa mezcla a través de una chispa explote internamente? Que entonces ahí ya se rompería, o se rompe, perdón, el equilibrio químico, porque se va a producir una reacción química que evidentemente va a desenlazar el rompimiento también del equilibrio mecánico, porque va a hacer que el pistón se mueva. Ahora vamos a ver qué es un equilibrio térmico en la dinámica. Dice que existe si no hay cambio espontáneo en las propiedades del sistema, equilibrio químico y mecánico, cuando es separado de los alrededores por una pared diatérmica. Es decir, que si no hay equilibrio, si se rompe el equilibrio mecánico, automáticamente se rompe el equilibrio químico y también el equilibrio térmico. Porque en el caso, un ejemplo, si yo rompo el equilibrio químico a través de una reacción de, de una chispa y esta me produzca una reacción en cadena y explote el combustible, pues automáticamente se va a aumentar la temperatura dentro del pistón y esto va a desenlazar o va a crear lo que es la pérdida del equilibrio térmico. ¿Ok? Bueno, ahora muy bien. Vamos a ver, como hablaron allí, de que es una pared adiabática, ¿verdad? Es un proceso donde no existe transferencia de calor. O sea, aquí miren, aquí estamos viendo el ejemplo de un pistón, ¿sí? Dice que Q es igual a cero, Q es el calor, ¿verdad? Dice que cuando la pared es adiabática es donde no existe la transferencia de calor. Un ejemplo de pared adiabática puede ser, puede ser, este, para que ustedes vean, ¿no? Lo entiendan así, cuando nosotros vamos para la feria y de pronto llevamos una cava de anime con hielo adentro y llevamos un fresco. Vamos a decir fresco para no decir lo otro, fresco. Y entonces esa caja de anime actúa como una pared adiabática, porque yo lo que estoy evitando es que el calor que está en el ambiente, ¿sí? Se transfiera para el interior de la cabina. Entonces, el, digamos, el anime crea una pared adiabática que no permite el intercambio, no hay transferencia de calor con el exterior. Ahora, fíjate que a diferencia de la pared adiabática, vamos a ver que son paredes diatérmicas, ¿ya? Procesos en los cuales existe transferencia de calor, ¿no? En ese caso, si pudiésemos observar, por ejemplo, la condensación
Un ejemplo, la condensación de un fluido en un condensador. ¿Me explico? Si yo quiero, fíjense este experimento, creo que Lucy está ahí en línea, ¿no? Lucy está en línea. Sí, pero tiene el micrófono apagado. Ah, no, ya lo prendió. ¿Sí me escucha, Lucy? Pasa que aquí que no escucho muy bien, ¿no? Tiene el volumen pequeño aquí ya. Prepárese que su volumen. No, pero sí tiene volumen. ¿Sí me escucha, Lucy? Bueno, bueno, fíjense que en la pared ditérmica, venía explicando yo que un ejemplo de un condensador. Yo puedo tener en este balón aforado una mezcla de agua con sal, lo que se llama una salmuela. Y yo de pronto quiero destilar esa agua. Entonces yo lo que hago es busco un mechero, lo coloco en un tripoide, pongo a calentar el agua, la hago circular a través de un tubo que por dentro va a ir el vapor de agua y por fuera va a haber un refrigerante. Fíjate que el tubo que está interno, y es por donde va a pasar el vapor, va a intercambiar calor. Fíjate que la transferencia de calor siempre se va a dar del cuerpo más caliente al cuerpo frío, nunca lo contrario, ¿no? Cuando un cuerpo está frío es porque está perdiendo calor. ¿O cómo hace para enfriar un cuerpo? Bueno, le absorbemos todo el calor. ¿Ok? Es decir, si yo quiero que el agua se condense, entonces yo voy a hacer circular agua fría por fuera para que el calor que está dentro del vapor de agua se vaya hacia el agua fría. Entonces, ahí sí se está cumpliendo el principio de transferencia de calor, que los cuerpos, cuando transfieren el calor, van desde el cuerpo más caliente al cuerpo frío, nunca del cuerpo frío al cuerpo ¿qué? Caliente. Un ejemplo, si yo tengo una Coca-Cola en un vaso y yo quiero que se enfríe, yo agarro unos cubos de hielo y lo echo allí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que la Coca-Cola que está a temperatura ambiente va a transferir el calor hacia los cubos de hielo. Claro, llegará el momento donde los cubos de hielo se, ¿qué? Se funden porque se va a generar una especie de equilibrio. ¿Vio? ¿Y qué es lo que queremos? Que el agua se... Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de ese destilador. ¿Ok? Entonces aquí este sí actúa como una pared que eh, ditérmica. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Ya? Ok, vamos a continuar acá. Ay, se me fue para dónde. Ya. Aquí está para aumentar aquí la imagen. Fíjense que vamos ahora a hablar un poquito de los tipos de procesos en termodinámica, ¿no? Muy importante. Vamos a tener un proceso isotérmico, un proceso llamado isobárico, un proceso llamado isocórico, un proceso llamado isoentrópico. Ahí, lo que pasa es que ahí como que se transcribió, no, isentrópico, perdón, si está bien escrito. Y vamos a llamar un proceso isoentálpico, ¿verdad? Fíjense, yo no sé si Lucy de pronto te vio química 2, Lucy, ¿no? Bueno, esto se ve en química 2, ¿no? Se ven esos principios, ¿no? Cuando hablamos de un proceso isotérmico, como la palabra lo dice, mira, aquí está en chat, Lucy, creo que está en chat. No, el micro, perfecto, todavía no. Ah, ok. Ya Lucy dice que no escucha perfecto. El micro, listo, listo, listo. Ok. Bueno, Lucy, vamos a hacer aquí de tripas corazones. En los tipos de procesos, ¿verdad? El isotérmico es cuando me hablan de un proceso isotérmico, es porque la temperatura con que se está trabajando es constante. ¿Ok? Cuando me hablan de un proceso isobárico, se refiere a que la presión es constante. Cuando hablan de un proceso isocórico, ¿verdad? Se van a referir que el volumen es constante. Cuando me hablan de un proceso isoentrópico, la S significa entropía.
quiere decir que esa entropía, ese estado de desorden del sistema, se mantiene constante. Y cuando me hablan de un proceso isoentálpico, se va a referir al que la entalpía, que es el cambio de energía de ese sistema, va a permanecer constante. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos tipos de procesos vamos a tener? 5 tipos de procesos diferentes. Isotérmico, isobárico, isoentrópico, isocórico, isoentrópico y isoentálpico. ¿Ok? Una vez visto esto, vamos a ver algo muy importante y vamos a comenzar a relacionarlo con lo que son los sistemas internacionales de medida. Muy importante, porque vamos a tener en esta tablita que se muestra acá, que la longitud la vamos a medir en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica en amperes, la temperatura en Kelvin, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol o moles, ¿no? Se llama por ahí. Muy bien. Fíjense que vamos a tener un sistema internacional, un sistema CI también. Cuando ustedes vean la nomenclatura CI, Lucy, lo que vean en esta clase en diferido, se va a referir al sistema internacional. Las unidades derivadas son combinadas, combinaciones algebraicas de las 6 unidades bases. Algunas de las combinaciones tienen nombre y símbolos específicos o especiales. En la tabla se muestran algunas de las cantidades derivadas más comunes del CI, el Sistema Internacional, cada una con unidades y símbolos. Por ejemplo, el área, el área se deriva de una unidad principal que es la longitud. El área, el símbolo es A, el nombre de la unidad es metro cuadrado y se define como m al cuadrado. El volumen, que es una unidad también derivada porque proviene de una unidad de longitud, se denota con una B, el símbolo, el nombre de la unidad es metro cúbico y se define como metro al cubo, m a la 3. La densidad másica, que se denota con un ρ, con el símbolo ρ, y son kilogramos por metro cúbico. Fíjate que es una unidad que combina dos unidades principales, como la unidad de la masa y la unidad de longitud, pero en este caso elevado al cubo, y se denota con kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de corriente, que se denota con una J, que es amper por metro cuadrado, viene también de una unidad de principales, como es la corriente eléctrica que se mide en amperios sobre la unidad de longitud cuadrado, que viene de la longitud de la unidad principal, que es la longitud. La aceleración, que es una unidad combinatoria, que también proviene de ¿qué? De los metros sobre el tiempo al cuadrado, perdón, de las unidades de longitud, corrijo, que es una unidad principal, que son los metros, elevado al cuadrado. La concentración molar, que se refiere a lo que es moles por metro cúbico, va a ser mol por metro cúbico. La luminancia, que se nota con LB, y es candela por metro cuadrado, que también provienen de dos unidades principales, que es la candela, y la unidad de longitud al cuadrado. Bueno, vamos, antes de entrar con esto, vamos a elegir el equilibrio químico. Ok, vamos a entrar un poquito y con algunos problemitas que de pronto salgan ahí, pero no son tan duros de digerir. Vamos a hablar un poquito de los aspectos relevantes de la presión, que es una unidad de carácter independiente. Perdón, la presión que es como vimos al principio, que es una propiedad independiente, ¿no? La presión aquí. Ya. Vamos a hablar entonces de los aspectos relevantes de la presión, que es una propiedad independiente. Generalmente,
La presión se define como la fuerza entre el área. Eso es lo mismo que nosotros vimos en lo que fue mecánica 1, lo que fue mecánica del sólido, que se refería a lo que era el esfuerzo. Lo que pasa es que aquí en termodinámica ese esfuerzo es la misma presión y es la fuerza entre el área. Es la fuerza por unidad de área, ¿no? Vamos a tener lo que es la presión absoluta, que es aquella que se mide en relación del cero absoluto. Fíjense que esa presión absoluta, ¿verdad? Aquí vemos una tabla, ¿no? Esa presión absoluta va a ser es la distancia que hay en la presión utilizada del aire. Bueno, y ya, espere para ver si este ejemplo está bien. Presión absoluta, presión atmosférica. Esa presión absoluta va a ser la presión utilizada, por ejemplo, en el aire comprimido, menos la presión relativa, más la presión relativa más la presión atmosférica. Pero también vamos a utilizar una presión que es la presión manométrica, que es la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Fíjense que aquí vamos a tener la fórmula, ¿no? Así, bueno, aquí la puedo señalar. No me sale aquí el lápiz, ¿eh? Ya vaya, un segundito. No me sale el lápiz. Ah, ya. No me sale. Ah, ok, aquí. La, la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero también esto cuando la presión atmosférica, la presión absoluta es mayor. Pero ¿qué pasa si la presión absoluta es menor? Que entonces esto se va a invertir, porque la presión atmosférica le vamos a restar la presión ¿qué? Manométrica. Lucy, ¿tiene alguna pregunta que la vi por ahí? Ah, no. No. Entonces vamos a continuar acá. Ya va. No se me desaparece esto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Oiga tambor. Vamos a agarrar. No me sale. Vamos a agarrar y vamos a ver las clases de presiones. Clases de presiones. Presión diferencial se define como la diferencia de las medidas de la presión entre dos puntos de un sistema. Esa es la presión diferencial. ¿Ok? Y se define como la diferencia de las medidas de presión entre los puntos del sistema. Es decir, si yo tengo una presión en este punto, vamos a ver si por aquí me puedo señalar, una presión en este punto, ya, agarra aquí bien la cosa, una presión en este punto, que le damos presión A, presión 2, ¿no? ¿Cómo está? Y una presión en este punto, le llamo presión 1. Entonces yo puedo decir que la presión diferencial o la presión delta va a ser la presión ¿qué? 2 menos la presión 1. De esta manera, pues voy a calcular lo que es el diferencial de presión. Vamos a continuar. ¿Sí? Y me volví aquí. Ya. Vamos a ver aquí los aspectos relevantes de la presión, ¿sí? En las múltiples ecuaciones que se podrán encontrar en las diversas materias, se debe manejar las variables de temperatura, presión, en escalas absolutas, a menos que la ecuación a manejar sea una ecuación empírica, cuyas variables deben de ser introducidas en unidades particulares. Por lo tanto, para la presión, las terminologías de absoluta pudiesen ser sistema inglés, que se miden en PSI, en bar, sobre pulgadas cuadradas. ¿Ok? El sistema internacional, que vamos a ver la vara, el kilopascal, la atmósfera, el pascal.
Y otro sistema que es como que se puede medir, que es el kilogramo fuerza sobre metro, entre otras unidades de presión. Ahí, como otro punto importante, tenemos la presión en las unidades manométricas, no absolutas. Se podrán representar como sistema inglés, que son las PSIC, sistema internacional, que son las unidades Barge, las kilopac, la ANMOF y la PAC. Y otros sistemas, como ya lo dije, eran kilogramos, fuerza sobre centímetro por gramo, entre otras unidades. Las transformaciones entre una condición manométrica absoluta se representa como que la presión absoluta se va a calcular con la fórmula que aparece al final de esta lámina, que es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces yo quiero mostrar aquí un pequeño ejemplo. Este material voy a ver, si Dios mediante, hoy lo subo a la plataforma eh, a través de un link, porque no sé si es pesado y me permita subir todas las imágenes, o hago un PDF y subo las láminas. No sé si está en la plataforma ya, debo buscarlo. Dice un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí cortico. Un gas, ¿verdad? Un gas. Me voy aquí para sacar el lápiz. Vamos a sacar aquí el lápiz. Aquí dice, un gas está contenido en un dispositivo de cilindro hembra, ¿sí? Como está aquí. Cilindro hembra. Vamos a hacer ese dibujo más pequeñito. Creo que sí. Un poquito eso ahí, está bien. Entonces dice, un gas está contenido en un dispositivo de cilindro hembra, este que se encuentra aquí. Está comprimido en un dispositivo de cilindro y émbolo. Este sería el cilindro, la parte negra, y el émbolo sería esta parte. ¿Ok? Que es la que se ve como un rectangulito acá. Entonces, ¿qué nos dice? Ah, un gas está comprimido en un dispositivo cilindro émbolo vertical sin fricción. Aquí nos están haciendo la aclaratoria que entre la pared del cilindro y el émbolo no existe fricción. El coeficiente de roce es cero. El émbolo tiene una masa de 4 kilogramos. El émbolo tiene una masa de 4 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Quiere decir que el área de sección transversal, ¿sí? El área, por decir, yo tengo un cilindro, así me tomo esta agua para explicarlo. Yo tengo este cilindro y el área transversal será toda esta, ¿cierto? Pero ahí me están diciendo que esa área es de 35 centímetros cuadrados. Si por X circunstancia a mí no me dan el área transversal, sino me dicen que el diámetro del cilindro es de 35 centímetros, un ejemplo, entonces yo calculo el área como pi, si me dan el radio, pi por r al cuadrado, y si me dan el diámetro, pi cuartos del diámetro cuadrado, ¿no? Dice, un resorte comprimido ejerce sobre el émbolo una fuerza de 60 newtons. Quiere decir que un resorte comprimido, imagino que está en la parte de arriba, ese resorte estará, por ejemplo, en la parte de arriba, este resorte me como chino. Ese resorte estará aquí comprimiendo ese émbolo, ¿verdad? Con 60 newtons. Dice, si la presión atmosférica es de 85 kilopascales, determine la presión dentro del cilindro, ¿no? Entonces me van a pedir que la presión dentro del cilindro vendría siendo la presión absoluta, que es la presión del gas. Entonces, para determinar esa presión absoluta, yo tengo que calcular la presión del émbolo, que ejerce por efecto del resorte, la presión del émbolo, la presión del resorte, corrijo, y la presión atmosférica. Son tres presiones que van a contribuir a calcular la presión absoluta, que es la presión del gas. Entonces voy por pasos. ¿Cómo calculo yo la presión del émbolo? Sería la fuerza que ejerce el émbolo entre el área del émbolo. Dice, profesor, pero
la fuerza del émbolo no es la misma que es el resorte, no. Porque el émbolo de por sí, aquí el émbolo, tiene un peso, ¿verdad? Entonces, la fuerza del émbolo será el producto de la masa por la gravedad entre el área del émbolo. Fíjate que el área del émbolo aquí nos dice que ese émbolo tiene 35 centímetros eh, de área. Eh, la fuerza del émbolo va a ser igual al peso del émbolo, que va a ser el producto de la masa por la gravedad. ¿Correcto? La masa en este caso es de 4 kilogramos y la gravedad es de 9,81 metros por segundo. Recuerde que aquí vamos a estar trabajando, ¿sí? Lo que es el sistema MKS, ¿verdad, Lucy? Entonces, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo. Muy bien. Fíjense que el área es de 35 centímetros cuadrados, ¿verdad? Yo debo transformar esos centímetros a metros. Recuerde que un metro equivale a 35 centímetros. Como está cuadrado, yo debo elevar el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. Eso es equivalente, yo multiplique 35 centímetros por 1 entre 100, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, yo lo que estoy haciendo es, pasa que aquí está muy sensible y no me deja escribir mucho el mouse, pero yo lo que estoy haciendo aquí en la parte de abajo es multiplicar 35 centímetros cuadrado por un metro cuadrado, ¿verdad? Equivale a 100 al cuadrado de centímetros, ¿qué? Cuadrado. Entonces dice, bueno, un metro cuadrado, ¿cuánto es? 6 centímetros. Como está el cuadrado, pues elevo arriba al cuadrado y abajo al cuadrado. Para poder llevar estos centímetros ¿a qué? A metros cuadrados. Cuando yo realice toda esta operación, me va a quedar 4 por 9,8 en el numerador y abajo me va a quedar 35 por paréntesis. Abro 1 entre 100, todo esto elevado al cuadrado. Significa que esto me da, bueno, aquí me está dando, porque están trabajando con 4,81, aquí les he metido con 4,8, 4,81. Me va a dar 11.211,42, tal y como está, vamos a ver si aquí se logra ver, ¿sí? 11.211,4285, quiere decir que lo puedo redondear, vamos a ver si aquí se logra ver, a 43. Fíjense que entonces yo he calculado, cuando yo simplifique aquí las unidades, arriba me va a quedar en metros, perdón, arriba me va a quedar kilogramos por metro por segundo cuadrado. Todas estas unidades son newton, ¿entre quién? Y abajo me van a quedar metros cuadrados. Las unidades de pascales son newton sobre metros cuadrados. Entonces esto me va a dar newton sobre metro cuadrado, me va a dar pascales. En resumidas cuentas, entonces la presión del émbolo vienen siendo 11.211,43 pascales. Ahora, yo debo calcular la presión del resorte. La presión del resorte va a ser igualmente la fórmula de presión, que es fuerza sobre el área del resorte, sobre el área a la cual está afectando el resorte. Fíjense que la fuerza del resorte nos la dan también como dato. En este caso son 60 newton, ¿verdad? El área del resorte, o la fuerza a la que está afectando esa área, es la misma del émbolo. Entonces, por lo tanto, va a tener esos 35 centímetros que lo va a tener que calcular, perdón, transformar a metros cuadrados. Cuando yo haga eso en la calculadora, y escriba 60, que es la fuerza de resorte, abajo que escriba 31 por quién, por paréntesis, 1 entre quién, entre 100 elevado al cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar 17.142,857. Quiere decir que se puede redondear. Vamos a ver si aquí se logra ver. ¿Sí? Quiere decir que se puede redondear y me van a quedar igualmente arriba newton y abajo metro cuadrado me da pascales. Entonces, esa presión del resorte será 17.148,46 pascales. Fíjense que entonces
Eh, la presión atmosférica me la está dando de dato del ejercicio. Miren aquí, que vale 95 kilopascales. Pero fíjense un detalle que yo puedo trabajar para calcular la presión del gas. Ya finalmente la presión atmosférica pues no la va a calcular, me está dando datos. Si yo la quiero trabajar en pascales, pues tendría que transformar estos 95.000 kilopascales a pascales. Tendría que multiplicar por qué? Por, por 1000, 95 por 1000, porque recuerden que un kilo pascal vale 1000 pascales. Pues 95 kilopascales estarían siendo 95.000 pascales. Yo le sumaría entonces más 11.211.43 y le sumaría 17.142.86 pascales. Eso me da, en efecto, 123.350.29 pascales. Pero aquí, ¿qué es lo que hicieron ellos? Transformaron primero este a kilopascales y luego este a kilopascales. ¿Cómo lo hacen? Pues y este resultado entre 1000. Fíjate que si yo lo hago todo en pascales, me va a dar, aquí está, vamos a ver si se logra ver ahí. Me va a dar 123.354.29 pascales. Yo lo puedo hacer así y luego lo divido entre 1000, ¿verdad? Si yo lo divido entre 1000, ya se me borró. Si yo divido entre 1000 el resultado anterior, pues me tiene que dar 123.35. Pero ¿qué es lo que hicieron hicimos en este problema? Pues calculamos, llevamos este a kilopascales, este a kilopascales, es decir, el primero agarré 11.211.43 y lo divido entre 1000. Entonces este me da 11.21 pascales. ¿Ok? No se puede redondear porque el de al lado es 143. Entonces, aquí lo está, ¿no? Vamos a ver. Ahora, el de la presión de resorte que es 17.142, lo vamos a ir entre 1000. Eso me da 17.14. ¿Ok? Entonces, ellos lo que hicieron, ya cuando tenía kilopascales, tenía la presión atmosférica pascales, pues 11.21 más 17.14 más 95. Y pues eso me da 123.35. Profe, que yo lo puedo prestar en el examen al efecto de un problema, yo lo puedo expresar en pascales y en kilopascales, sí, no hay problema, ¿no? Generalmente, si esos números son muy grandes, pues expréselo en kilopascales. Ojo, no cometan el error que hace mucho, que de pronto lleguen, entonces agarran y calculan. Le dio esta en pascales, muy bien. Sí, le dio esta en pascales. Pero ya no me vaya en verde. Me dio esta en pascales. Ah, muy bien. Y entonces llegan y este en pascales. Entonces, cuando llegue aquí, meten este en pascales y este en pascales y me lo suman con kilopascales. Entonces le va a generar un error grande, inmenso. ¿Ok? O todo lo transforman a pascales y suman los pascales, o todo lo llevan a kilopascales y dan la respuesta en kilopascales. ¿Ok? Bueno, mi estimado estudiante, por ahora, repito, voy a reforzar las otras clases, las voy a subir entre hoy y mañana en la mañana. Esta prueba la vamos a tener el 17. Este examen va a ser básicamente de estas clases y de la otra videoclase que yo suba va a ser una parte teórica y una parte práctica. De pronto te coloque un ejercicio de este tipo de presión, o dos, porque no me va a pasar de ahí, y la otra parte teórica, porque por factor tiempo, esto es una clase como para 2 horas, todavía me falta tiempo, digamos, me falta tiempo para dar, pero la voy a complementar con las que ya tengo en la plataforma, ¿vio? Para que reforcen, creo que tengo una en un pizarrón, otra con esta misma lámina, para que ustedes vean otro video, otra videoclase, otra clase de otro problema de presión. Pero ¿qué es lo que hay para el examen de 17? La teoría y de pronto uno o dos ejercicios de la parte relacionada con los cálculos de presiones absolutas, presiones manométricas.
pero no me dio chance de tocar lo otro por el factor tiempo. Lo vamos a reforzar con las videoclases que voy a subir, que están previamente grabadas y le voy a indicar. Hoy voy a arreglar lo de los módulos, porque recuerden que ahora vamos a trabajar solamente en 3 módulos, o sea, la materia, pero en 3 módulos. 30%, 30% y 40% al final. Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacer referencia, me despido de ustedes.